Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jason Núñez y voy a hablar sobre qué es la formación de los rayos X en el tubo de rayos X, la interacción de los rayos X en el paciente con la materia, la parte de las rejillas, la parte de la pantalla, cómo se crea la imagen radiográfica y el procesado de la imagen. Como principal parte tenemos lo que es la creación de los rayos X, qué pasa ahí de adentro. Lo que pasa es que nosotros tenemos una parte positiva y una parte negativa en el tubo de rayos X. Entonces, nuestra parte positiva, que es nuestro ánodo, y la parte negativa, que es nuestro cátodo, va a tener una función en específico. En la parte del cátodo, nosotros vamos a tener dos filamentos, un filamento grueso y un filamento fino. ¿Para qué son estos filamentos? Son para el tipo de examen que vayamos a realizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un examen de una mano, vamos a utilizar un foco fino, sería un filamento fino, o un tórax sería un foco grueso, sería un foco grande, sería lo que es el filamento grueso. Pero a lo que nos referimos en sí es la intensidad de energía que va a pasar, porque si nosotros le ponemos energía demasiado alta, una energía muy alta, el filamento fino se va a quemar. Entonces por eso tenemos esos dos filamentos, porque uno es para usarlos con unos tipos de focos que van de 100 a 300, y el foco grueso o el filamento grueso sería para focos mayores a 300, para que no se vaya a dañar este equipo. Entonces tenemos la parte del cátodo, la parte negativa, dos filamentos, y tenemos la parte del ánodo, la parte positiva. La parte positiva del ánodo es rotatoria y está hecha de un material de tuxteno, que el material de tuxteno tiene un número atómico bastante alto, el 74. Entonces el tuxteno va en un plato redondo que es giratorio para que el desgaste sea menor, porque si estuviera todo el rato chocando en un área, todos los rayos X, entonces se dañaría solo hasta esa área. Sin embargo, se desgastaría bastante rápido. Sin embargo, con el rotatorio, ese desgaste es menor y dura más tiempo, se alarga la vida del equipo. Entonces, en nuestro cátodo se generan electrones. Esos electrones nosotros los vamos a seleccionar como miliamperios. Y tenemos nuestro ánodo, que ese tiene un kilovoltaje pico, que es el kVp. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones son atraídos por esa diferencia de potencia. Como son negativos, entonces son atraídos hacia el ánodo, chocan en el ánodo, y el ánodo tiene una inclinación de 6 grados para lo que es el foco fino y de 12 para lo que es el foco grueso, o puede variar según el fabricante. Entonces lo que pasa es que chocan y son disparados. En este tenemos dos partes, tenemos un haz de rayos X útil y uno que es real. Pero en este caso, y también tenemos otro efecto que es el efecto talón. En este caso lo que a nosotros nos interesan son los reales, son los que van derecho, porque los otros son los que observamos nosotros de esta manera. Pero los que son del haz útil son los que salen de manera derecha, o sea, salen perpendicular. Entonces, así se generan los rayos X. Cuando interactúan con la materia o el paciente, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos aquí, voy a hacer un pequeño dibujito. Tenemos aquí, y los rayos X salen del equipo, salen e interactúan con el paciente. Entonces, al interactuar con el paciente, lo que pasa es una atenuación. Esa atenuación, ya sea que pegue en las vértebras, en las costillas, en el hígado, en todas las partes que peguen, entonces esa radiación va a ser menor. La radiación que sale de nuestro paciente va a ser radiación remanente, que esa va a ser la radiación que va a ayudar a formar la imagen. Pasa por una rejilla, y esa rejilla lo que hace es un filtrado, porque cuando la radiación que sale del tubo interactúa con el paciente, se genera un efecto Compton o una radiación dispersa. Esa radiación dispersa no ayuda con la imagen, hace una distorsión en la imagen. Entonces la rejilla filtra esa radiación
y solo la radiación útil que forma la imagen es la que pasa. Y así es como se forma. Por ejemplo, en las pantallas intensificadoras lo que pasa es que esa radiación llega, interactúa y se convierte en luz. Entonces hay un centelleo. Al haber un centelleo, porque es una reacción en las capas de fósforo en la capa de fósforo de la pantalla intensificadora, entonces esa reacción se da y genera luz. Ese destello pasa a la película y la película es sensible a la luz, por eso se tiene que cargar en un área en la cual sea completamente oscura. Por eso tenemos nuestra parte del cuarto oscuro, donde nosotros pasamos a hacer el revelado o la descarga de nuestro cassette para pasar a hacer a la procesadora a hacer nuestro revelado, el fijado y el lavado, y al final obtenemos nuestra película ya una vez fijada. Ya nosotros vamos a poder observar nuestra imagen, porque lo que pasa es que cuando nosotros realizamos la exposición pasa por el paciente, pasa por la rejilla, llega a las pantallas intensificadoras y se crea una imagen latente. La imagen latente no la podemos observar, entonces por eso pasa el proceso de un revelado a la procesadora, mejor conocido, pasa a la procesadora donde se revela y se fija la imagen obtenida. Y eso sería absolutamente todo el proceso que se realiza para obtener una imagen y dar un diagnóstico. Gracias.